El tema que veremos hoy es cómo realizar un ensayo. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos en donde abordamos ejemplos textuales de ensayos escritos por mí para, de una forma didáctica, explicar cuál es la forma correcta en la que debes escribir este tipo de textos. El título de este ensayo es La educación en pandemia. Claramente me están diciendo que vamos a hablar sobre la situación educativa que vivimos en la pandemia. Antes de iniciar, recuerda que este ensayo y muchísimos otros más se encuentran totalmente gratis en mi página www.ensayosenword.com. Allí podrás encontrar ejemplos de ensayos argumentativos, expositivos y críticos de forma totalmente gratis. Si visitas mi página, me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este contenido tanto aquí en mi canal de YouTube como en mi página. La primera parte de este ensayo es la introducción, vean. Aquí en la introducción vamos a ir adentrándonos en el tema específico del cual yo quiero hablar. Aquí dice, la pandemia obligó a que millones de negocios cerraran en todo el mundo, ya que nadie podía salir de sus casas en cuarentena. A día de hoy aún estamos sufriendo esos estragos que causó el hecho de que prácticamente cualquier actividad económica cesó durante mucho tiempo, y es que todo está más costoso, no hay empleo, la inflación es cada vez peor y se avecina una posible recesión económica mundial que no hará sino empeorar todo este panorama. Las escuelas, tanto públicas como privadas, también se vieron obligadas a cerrar sus puertas y con eso se tuvo que optar por dar clases de forma virtual, ya que no había otra manera de poder seguir educando. Allí, como lo dije, ya nos vamos adentrando específicamente en cuál es el punto específico o el tema preciso que yo quiero abordar. Las escuelas que no tenían la facilidad para acceder a computadores o tabletas, que seamos sinceros, fueron miles, sobre todo en los países del tercer mundo, desarrollaron las clases a través de guías que no eran más que pequeñas cartillas que explicaban un tema y luego tenían ejercicios que los estudiantes debían desarrollar teniendo en cuenta dicho tema, lo cual, aun cuando es una estrategia muy válida, es realmente insuficiente, por lo que no es de extrañarse que los estudiantes tengan grandes falencias a causa de esta práctica, ya que jamás podrá ser reemplazada la interacción del maestro con el alumno en el salón, en el contexto educativo, por una simple cartilla o guía. Aquí estamos más que todo describiendo cuál era el contexto o la situación educativa que se vivió en la pandemia, cómo se educaba, de qué manera. Todo esto se hace para introducir el tema y para llegar a la conclusión de la introducción, que sería la tesis. Esta tesis es fundamental y aquí sería: las falencias de los alumnos son innegables y se hace necesario que los ministerios de educación de los diferentes gobiernos de turno hagan algo para ayudar a superar estas dificultades, ya que ellos mismos fueron los que, con su poca inversión en el fortalecimiento del sistema educativo, propiciaron estas dificultades. Aquí ya describimos todo el contexto que se vivió en la educación en los países subdesarrollados. Y hacemos un planteamiento, y es que la culpa de todo esto que pasó es porque los gobiernos no estaban preparados para asumir una educación en pandemia, principalmente porque no fortalecieron el sistema educativo con tecnologías que permitieran desarrollar la educación de forma virtual. Esto es básicamente lo que yo voy a demostrar, mi planteamiento o tesis. Esto es fundamental porque esta tesis se le va a dar sustento a través de argumentos en el desarrollo, que es la parte que vamos a abordar a continuación. Este párrafo es el desarrollo. Dice, los gobiernos de países subdesarrollados no se preocupan mucho por la educación, aunque sí hacen inversión en ella. Podemos decir que de forma general es insuficiente si se compara con la inversión educativa que se hace en países desarrollados, con sistemas educativos muy avanzados y con excelentes resultados.
Esto ha hecho que muchos maestros trabajen en condiciones indignas porque los gobiernos no tienen la voluntad de mejorar las aulas en muchos rincones de estos países subdesarrollados. Y si a eso añadimos que la pandemia dejó de manifiesto cómo la gran mayoría de estudiantes no tienen internet, ni computador, ni tableta, ni ningún artefacto tecnológico que le permita acceder a clases de forma virtual, entonces podemos concluir que el problema no son los profesores, sino el sistema mismo, los gobiernos que no se preocupan por ofrecer una calidad educativa y que no invierten en equipos tecnológicos para tal fin. Esta situación se pudo ver reflejada en muchísimos países, ya que los profesores no tenían las herramientas necesarias para poder desarrollar sus clases. Con estas herramientas nos estamos refiriendo a que los niños no tienen acceso a tecnologías como teléfonos, tabletas o computadores, y mucho menos a Internet, lo cual dificulta que se desarrollen las clases de forma virtual. No se puede simplemente. ¿Por qué? Porque estos gobiernos no invierten en este tipo de suministros tecnológicos, que son fundamentales para que podamos afrontar situaciones como la de la pandemia. Todo este argumento va encaminado a darle sustento a esto que yo acabo de decir en la tesis. Finalmente, en la conclusión, podemos decir, se hace necesario que se tomen medidas urgentes en este aspecto anteriormente mencionado, ya que fortaleciendo el sistema educativo se pueden superar rápidamente las falencias que dejaron esos meses de poca o nula educación virtual. Aquí estamos haciendo un llamado de que se tiene que solucionar o se tienen que implementar medidas para reducir esas falencias que tuvimos o esos tiempos en los que no se educó. El futuro es incierto y ya quedó demostrado que debemos estar preparados para poder impartir educación de calidad usando los medios tecnológicos que disponemos. No podemos esperar buenos resultados si los gobiernos no invierten más en educación. Otra pandemia puede estar a la vuelta de la esquina y educar no debe ser una de las actividades que se dejen de lado por no contar con los medios necesarios. Aquí, nuevamente en la conclusión, le estamos dando sustento a la tesis que dijimos anteriormente. Sobre todo nos centramos en lo importante que es la educación y lo necesario que es educar aun cuando estemos pasando por una pandemia. Los gobiernos deben tener eso muy en cuenta y deben estar preparados para cuando, ojalá que no, se repita este tipo de acontecimientos como la pandemia. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante, dale click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Recuerda que este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más se encuentran de forma totalmente gratuita en mi página www.ensayosenword.com. Si la visitas, la comentas y la compartes con todos tus amigos y conocidos, me ayudas mucho a seguir trayendo este contenido tanto aquí en mi canal de YouTube como en mi página.